Muy buenos días, queridos amigos de Vida Alternativa. Muy buenos días, queridos amigos de Frecuencia Alterna. Un hermoso día para comunicarnos, un hermoso día para estar juntos. Vida Alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo, una ventana abierta al mundo de las posibilidades, en donde conversamos de cómo transformarte en un ser humano consciente y responsable, dueño de tu propia vida. Si quieres tomar parte y convertirte en un catalizador de aquello llamado el nuevo modelo del mundo, debes asegurarte de cambiar tu vieja y obsoleta forma de pensar. Es un hermoso día ya de octubre, 2 de octubre, ya estamos entonces en otoño, empezando el otoño. Una época del año fascinante, con los colores de los árboles, cómo se van transformando. Un hermoso día para estar vivo, un hermoso día para ser total y completamente quienes nosotros somos. Quien les habla, Luli González, que me desempeño como consultora en técnicas de transformación personal, emocional, espiritual y física, psicoterapeuta, especialista y una apasionada, más que especialista, una apasionada de la física cuántica aplicada a la transformación personal. Este es un programa que llega a ustedes por cortesía de Quantum Emotional Crossover Seminario, ya a punto de comenzar nuestro próximo Quantum Emotional Crossover Seminario, el poder de la transformación emocional, espiritual y física al alcance de tu más, donde te ofrecemos las más novedosas técnicas y herramientas utilizadas en la transformación personal, sintonizando tu cuerpo, tu mente, tu espíritu y tus emociones. Es un taller vivencial dirigido a solo 10 y exclusivas personas, dirigido por mí, ya saben ustedes quiénes son, hay muchas personas que ya me conocen. Y si tú quieres tomar parte de todo lo que es el Quantum Emotional Crossover Seminario, un taller realmente transformador, en donde te convertirás en aquella persona que nunca antes has sido, llámanos al 602-349-1083, 602-349-1083 y reserva tu cupo. Quantum Emotional Crossover Seminario, más allá del coaching. También el programa Vida Alternativa llega a ustedes por una cortesía de la Paseíta Hot Dog, con 6 localidades en el Valle de Phoenix, especializados por supuesto en los hot dogs. Hot dogs ricos, nutritivos, frescos. También tienen el delicioso caldo de queso y la inigualable sopa de tortilla, papas fritas con queso y muchas otras cosas, pero su especialidad son los hot dogs. Visítanos, desayuna y cena en la Pasadita Hot Dog. Date una pasadita por la Pasadita Hot Dog. Allá es donde tienes que ir si quieres comerte un delicioso, nutritivo y fresco hot dog. Ya saben que hay más de 6 localidades en el Valle de Phoenix. También, porque he estado todo el tiempo hablando acerca del Quantum, pero es Vida Alternativa, el programa Vida Alternativa. Llega a ustedes por una cortesía de Guadalupe González, modista profesional, vestidos de novias, quinceañeras y esos vestidos para ocasiones especiales. También Lupe hace arreglos y todos sus trabajos están garantizados. Llámala al 480-225-7532. 480-225-7532. Si necesitas cortinas para esas casas que estás vendiendo, aquellos que son realtor, Lupe hace excelentes cortinas para realzar la casa que estás vendiendo. Puedes llamarla al 480-225-7532. Recuerden entonces, Guadalupe González, modista profesional. Si ustedes quieren, y sería muy bueno que ustedes participaran del programa del día de hoy, sustancias psicoactivas y alucinógenas, ¿acaso son la molécula de Dios? Así se han dado por llamarla, sobre todo aquella que viene de lo llamado el sápito. Vamos a hablar acerca de las sustancias psicoactivas y alucinógenas y vamos a explicar un poco acerca de qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo cuando consumimos, y sobre todo emocionalmente, cuando nosotros consumimos sustancias psicoactivas.
Muy bien, entonces ustedes pueden llamar y compartir con nosotros, así el programa se hace mucho más dinámico, mucho más activo, mucho más interesante. Si ustedes participan, puedes llamar a cabina al 602-419-6350, 602-419-6350. Ese es nuestro teléfono aquí en cabina. Esperamos entonces que participes activamente del programa del día de hoy. ¿Qué son eso de las sustancias psicoactivas? Son sustancias químicas, drogas o psicofármacos de origen natural o sintético que afectan las funciones del sistema nervioso central, es decir, al cerebro y nuestra médula espinal. Entre sus efectos podemos encontrar la inhibición del dolor, el cambio del estado de ánimo, alteración de la percepción externa y de la percepción también interna, así que, entre muchas otras cosas. Si bien los fármacos que se asocian al uso terapéutico y medicinal, las drogas suelen considerarse eminentemente de uso recreativo. Estas últimas pueden relacionarse con los jóvenes en su mayoría, pero no. Hoy en día hay una enorme proliferación del uso de sustancias psicoactivas. Entonces, perfiles muy diversos de esas personas y de diferentes edades. Realmente no es algo exclusivo de los jóvenes. Las familias se aterran cuando son solamente los jóvenes, pero quiero decirles que cada vez el rango en donde las personas están usando sustancias psicoactivas se hace muchísimo más amplio. Las sustancias psicoactivas son versátiles y poseen un amplio repertorio de efectos. Cabe destacar que algunas sustancias psicoactivas son consideradas también drogas y psicofármacos. Un ejemplo es el Xyrem, que como uso médico puede emplearse para el tratamiento de la narcolepsia, pero en los círculos recreativos y de ocio, como se llama esto, como se están llamando últimamente, lleva el nombre de éxtasis, es decir, GHB, éxtasis. La droga, podemos llamarla así, la droga que usan los violadores para neutralizar a sus víctimas e impedir su capacidad de respuesta. Entonces aquí tenemos un uso psicofarmacéutico y un uso también no tan recreativo, porque tiene como finalidad pues impedir que la persona pueda reaccionar ante ataques y sobre todo por eso se llama la droga que usan los violadores para neutralizar a las víctimas. Cada vez más personas están consumiendo drogas alucinógenas y psicoactivas. Hoy en día la ayahuasca y el sapito, poderosos psicodélicos que no deben tomarse a la ligera por sus efectos. No deberían tomarse a la ligera estos que estamos nombrando, y ninguna droga en general. Las sustancias psicoactivas no solamente han sido utilizadas por el hombre moderno, sino que tiene miles de años que se están consumiendo, sobre todo en rituales y en etapas de iniciación, pasos de iniciación. De hecho, hay descubrimientos que indican que llevan consumiéndose desde el año 3000 antes de Cristo. Los datos apuntan que en aquella época ya se tomaban todos los que son llamados opiáceos. Más adelante se sabe que los aztecas hacían uso del peyote y algunos chamanes de sustancias alucinógenas. Voy a hablar acerca de un maestro espiritual, el más popular que hay ahorita en la India, que se llama Sadhguru. Habla sobre los efectos de la marihuana también y sobre por qué en general no es muy recomendable fumar esta planta de manera recreativa y otras sustancias psicodélicas. Hay que mencionar que en la India algunos devotos de Shiva fuman marihuana con fines devocionales en rituales específicos, pero esto es muy distinto a la forma en donde se están consumiendo mundialmente. Cabe mencionar que la marihuana es quizás una de las plantas medicinales, porque tiene efectos medicinales más poderosas y con mayor cantidad de aplicaciones en una incipiente medicina llamada medicina psicodélica o psicoactiva.
Tal vez este sea realmente el verdadero potencial y el verdadero sentido que tiene esta planta de la marihuana, usarla en situaciones de enfermedad. La mayoría de los jóvenes dicen que la marihuana es buena porque puede sanar el cáncer, pero ¿usted tiene cáncer? ¿Usted está enfermo? Sería la gran pregunta. ¿Cómo entonces debería utilizarse como medicina legal y no como un pasatiempo recreacional? Sadhguru considera que la gente busca las drogas psicodélicas dentro de una cacería de experiencias, es como él la llama, cacería de experiencias, es decir, en la búsqueda de experiencias diferentes para darle cierta intensidad a su vida, pero al mediano y largo plazo el efecto termina siendo contrario y la experiencia cada vez repetitiva y repetitiva, se hace cada vez más gris, menos entusiasmante y la vida se vuelve más opaca por los efectos que está produciendo a nivel del cerebro. En un principio se fuma para hacer las cosas interesantes, divertidas y estar como separado de todos los problemas y de toda la ansiedad. Muchos lo usan como que para calmar la ansiedad como excusa del uso, estamos hablando en este caso de la marihuana, para hacer las cosas interesantes y cada vez entonces la persona, cada vez que va buscando la experiencia, va buscando nuevamente la experiencia y esa experiencia se vuelve aburrida y menos divertida, cada vez menos interesante. Pero para la mente, entonces, eso es lo que hace que uno se vuelva más incapaz de lidiar con las experiencias, da la impresión de crear una mente meditativa, pero es un engaño. La diferencia entre la meditación y la marihuana es que la meditación afecta de alguna manera el sistema, de una manera que la marihuana no. Y aquí hay algo bien interesante para aquellas personas que me están escuchando. Nuestro cerebro tiene receptores para los cannabis, para numerosos cannabis, receptores, es decir, pero esto ha llevado a los científicos a la siguiente conclusión, de que en nuestro cuerpo se producen nuestro cuerpo, que es el mejor laboratorio del mundo, se producen cannabis que son necesarios y el cuerpo y la mente pueden acudir a ellos como recursos para lidiar con la ansiedad. No necesitas meterlo de afuera, pero estamos tan acostumbrados a solucionar nuestros problemas pensando que los problemas pueden solucionarse de afuera hacia adentro cuando sabemos que no, es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, nosotros tenemos esos cannabis, lo cual quiere decir que el cuerpo los produce, que nuestro cerebro está preparado para recibir los cannabis que produce nuestro cuerpo. Por eso tiene los receptores para el cannabis. Entonces, es un engaño realmente el que nosotros nos hacemos metiendo sustancias que vienen de allá afuera, tratando de solucionar algo que está realmente adentro. La meditación te lleva hacia una tranquilidad, una armonía interna. La marihuana solo crea un aletargamiento del sistema, y eso no es armonía y eso no es realmente algo que está saliendo de aquí, no está en sintonía con todo, es aletargando, no te está dando la sensación que podrían producir los cannabis que nuestro propio cerebro produce. Cuando realmente tú te enfrentas a algo difícil e importante, algo fuera de lo común, las personas que fuman constantemente serán menos aptas, y tú lo ves por sus resultados, menos apta para lidiar con estos problemas. Quienes fuman marihuana creen que están rebelándose contra la sociedad. Los que fuman marihuana, los que toman sustancias psicoactivas y alucinógenas también. Quienes fuman creen que están en una rebeldía realmente, pero no. Es solo una reacción que cae en otra forma de vivir inconscientes y reactivos.
Es una forma de vivir inconscientes y reactivos. Cada vez se hace mucho más difícil lidiar con tus propios problemas, porque estás buscando soluciones allá afuera, no adentro de ti. ¿Qué pasaría entonces si todo el mundo viviera drogado? ¿Qué pasaría entonces si todo el mundo fumara marihuana y viviera alucinando? ¿Qué pasaría realmente entonces? Yo les pregunto, y lo repito un poco las frases de Sadhguru, ¿a ti te gustaría que en este mundo alucinado, que ya de por sí lo es, y de aletargamiento de las personas, fueras víctima de alguien que viene manejando drogado, aletargado, en donde su capacidad de respuesta es lenta? ¿A ti te gustaría y sería recomendable que tu médico que va a operar tu cuerpo estuviera aletargado, drogado y alucinando? Yo creo que estas son preguntas que nosotros tenemos que hacernos a la hora de ingerir cualquier tipo de sustancia como recreativo. Entonces, si todas las personas fumaran marihuana, creemos que va a haber un mundo de paz y amor. No, va a haber un mundo tal como lo describía Aldous Huxley en su libro Un Mundo Feliz. Todo el mundo aletargado y siendo manejado y manipulado por las grandes potencias. Eso sería lo que tendríamos a cambio. Fumar marihuana o drogas psicoactivas no es verdaderamente rebelde, no, tampoco es contestatario, es algo un poco inconsciente y involucrado o fuera de lo que sería la realidad. ¿Es posible encontrar ese estado de embriaguez? ¿Es posible encontrar éxtasis interno que realmente nos permita ser funcionales con nuestra vida y tener resultados en nuestra vida de los cuales nos podamos sentir que estamos a cargo de nuestras creaciones? Se ha comprobado que la meditación puede generar químicos en los cuales tú puedas estar realmente en armonía y en contacto total con quien tú eres. Es muy interesante todo esto. La meditación, el trabajo personal, interno, el despertar de la vida muerta, nos puede producir una manifestación existencial muchísimo más gratificante, muchísimo más poderosa y con mejores resultados. Las drogas psicoactivas y alucinógenas, ¿qué es lo que son esas? El alcohol y la cocaína son sustancias psicoactivas, son aquellas y todas las otras drogas, solamente por nombrar alguna que dice, bueno, pero el alcohol, y tienen razón, el alcohol es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, las sustancias psicoactivas son aquellas cuyo consumo altera los estados de conciencia, altera el estado de ánimo, el pensamiento y emocionalmente también nos altera. Son sustancias psicoactivas, el tabaco, el alcohol, el cannabis, las anfetaminas, el éxtasis, la cocaína y la heroína. Y alucinógenas, en este caso hay muchos, peyote, ayahuasca y también el sapito, el llamado sapito. Las sustancias psicoactivas son aquellas cuyo consumo altera entonces nuestros estados de conciencia. En todo el mundo, cerca de 200 millones de personas consumen algún tipo de droga ilegal. El porcentaje mayor es de las personas que ingieren y fuman cannabis. Pero también las anfetaminas, los opiáceos y la cocaína van en aumento. El consumo de drogas ilegales se da más entre los varones y los jóvenes. El número de personas que consumen drogas por vía intravenosa, como la heroína, también está en aumento.
y por consecuencia algunas enfermedades que se transmiten de inyectadoras no en estado totalmente aséptico, pues se están aumentando en porcentaje. ¿En qué medida afectan las drogas a la salud? Bueno, ese será un tema que vendrá después de una pausa comercial. Ya regresamos con Vida Alternativa. La Pasadita Hot Dog, restaurante con 6 calidades. Venden sopa de papilla, nada de queso, papa frita, selecciones hamburguesas y Pasadita Hot Dog. Fresa, no delicioso, abierto desde temprano. Desayuna, come y cena con nosotros. Nuestra variedad de hot dogs para todos los gustos. Tenemos 6 localidades. Visítenos en Ordenada 602-595-7471. Ya de regreso en Vida Alternativa, ¿vieron ese delicioso hot dog? El día me está dando hambre. Nos quedamos, ¿cómo afectan las drogas a la salud? En esta parte, antes vamos a saludar a las personas que están conectadas. Tenemos a Ivette, a Guadalupe, a Yajaira Salazar, Osvaldo Franco, Rosa de la Torre, Guadalupe, hola bella. Bueno, tengo a Beatriz Franco también, está conectada. Por favor, si les parece que el programa del día de hoy es realmente interesante, sería bueno que lo compartieran. Y si tienen preguntas o si quieren participar con su propia experiencia, acuérdense que sería bien recibido por mí y por todos los que estamos aquí, sus comentarios y sobre todo si lo comparten. Muchísimas gracias. También pueden llamarnos al 602-419-6350, 602-419-6350. Rocío, buen día Luli, buen día Rocío, gracias por estar conectada. Bien, ¿en qué medida afectan las drogas a la salud? Las sustancias psicoactivas constituyen un lastre notable para la salud social. En términos para esta sociedad y en términos de salud, es un tremendo peso muerto que nosotros arrastramos, en el cual además se invierte en grandes cantidades de dinero para aquello mismo que nos venden, después tratar de sacarnos de ello. El tabaco, el alcohol, el cannabis y otras sustancias psicoactivas y alucinógenas se encuentran en las principales causas de muerte y discapacidad en los países desarrollados, bien sea accidentes, bien sea en problemas de salud o en el suicidio, que el porcentaje está subiendo de manera alarmante entre las personas que consumen drogas ilegales y también de las legales, pues porque el alcohol y el tabaco está considerado una droga legal. Entonces, se espera que el impacto de estas drogas aumente en otras partes del mundo. Creo que sí, el alcohol, sobre todo en los países latinos, el tratar de trabajar de lunes a viernes y de viernes al domingo, asesinarme lentamente con el alcohol y con una gran cantidad de drogas. A corto plazo, estos números van subiendo y en un corto plazo han ido subiendo el porcentaje y los efectos sobre la salud pueden llegar a enfermedades fuertes que también afectan y aumentan con el consumo de las drogas. Las enfermedades del hígado, del pulmón, el cáncer, lesiones o muertes provocadas por accidentes, por sobredosis, suicidio, agresiones en las casas, violencia doméstica, agresiones en las calles. Los efectos en el plano social nos las dan con la cantidad de detenciones que hay. Ahí podemos ver el incremento que hay cuando tienes que detener a las personas por andar
digamos, drogados, vamos a llamarle por su nombre, drogados. La pérdida de las relaciones y el descuido de las obligaciones laborales y familiares también va en aumento por el consumo de drogas. ¿Cómo afecta entonces? Vamos a ir con en este segmento. ¿Cómo afecta la drogadicción el funcionamiento de nuestro cerebro? La drogodependencia es un trastorno cerebral provocado por el consumo de sustancias psicoactivas. El drogodependiente puede experimentar un fuerte deseo por la droga, tener dificultad para controlar su consumo, sufrir el síndrome de abstinencia cuando no puede accesar a la droga o cuando quiere ir a terapia de desintoxicación. Entonces, cuando esta se reduce, viene el síndrome de la abstinencia. Cuando se interrumpe el consumo y necesita dar cada vez dosis más y más fuertes para poder notar sus efectos, entonces llega una parte en donde llega de tolerancia, ¿verdad? Es un punto de tolerancia, pero ya, ¡pum! Por ejemplo, en el caso de los alcohólicos, a veces con un solo trago ya están totalmente fuera de sí, totalmente lo que llamamos coloquialmente borrachos. El individuo acaba dejando de lado otras actividades que lo pueden ayudar en la recreación y también van dejando de lado sus intereses y dedica más tiempo a consumir o a conseguir la droga, llegar a incluso a robar a su propia familia para poder tener dinero para consumir la droga o para recuperarse de sus efectos y que continúe consumiéndola a pesar de las consecuencias tan negativas y que además son evidentes en el deterioro físico de la persona y sus condiciones de vida y en sus resultados. Es evidente cuando la persona está en una drogodependencia. Podemos estar drogodependientes de muchas sustancias, incluso de situaciones y la misma bioquímica de nuestro cuerpo. Las sustancias psicoactivas afectan la comunicación entre las células de ciertas zonas de nuestro cerebro. Algunas drogas imitan o inhiben los efectos de las sustancias químicas presentes de manera natural que transportan mensajes específicos de una célula cerebral a otra, es decir, neurotransmisores. Como ven, todos estos datos que estamos dándoles ha sido tomado de la Organización Mundial de la Salud. Las sustancias psicoactivas se clasifican en 4 grupos principales tomando en cuenta la función o la forma que afecta al cerebro. Los depresores, alcohol y sedantes, estimulantes, nicotina y éxtasis, opiáceos, morfina, heroína, alucinógenos como la ayahuasca, el LSD y ahora el sapito. A pesar de sus diferencias, todos afectan las regiones cerebrales implicadas en la motivación que influye en la drogodependencia. Muy bien, vamos a ver, aquí tenemos a Mónica. Muy bien, muchas gracias Mónica por estar conectada, a Lupe y a todas las personas que están conectadas. Hagan sus preguntas y sus comentarios, eso hace el programa muchísimo más interesante. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos. Restaurante con 6 localidades. Su especialidad, obvio, los hot dogs. También venden sopa de tortilla, caldo de queso, papas fritas. Tradición y sabor de casa en la Pasadita Hot Dog. Fresco, nutritivo, delicioso. Abierto desde temprano. Desayuna, come y cena con nosotros. Conoce nuestra variedad de hot dogs para todos los gustos. Tenemos 6 localidades. Visítanos y ordena al 602-595-7471. Vende Pasadita con toda tu familia.
Ya de regreso en Vida Alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo, una ventana abierta al mundo de las posibilidades. El día de hoy estamos conversando en sustancias psicoactivas y alucinógenas. ¿Acaso las moléculas de Dios, como se han llamado algunas? Vamos a hablar entonces hoy de también, vamos a continuar el tema. Ya hemos hablado acerca de los efectos, de dónde se origina y cuánto tiempo realmente tiene sobre el planeta. Y vamos a hablar entonces acerca de los psicodélicos, las drogas psicodélicas o las alucinógenas. La ayahuasca y el sapito, Bufo alvarius, son dos de las drogas psicodélicas, enteógenas y psicointegradores, según se prefieran llamar, más poderosas del planeta. Estamos hablando de más poderosas del planeta. Enteógenos son aquellos que producen estados alterados de conciencia. Su potencial medicinal es enorme y cada vez existe un mayor cuerpo de conocimiento que sugiere que pueden provocar verdaderas transformaciones en la forma de percibir la realidad. Pero no están separados de los efectos que ejercen sobre nuestro cerebro. Algunas personas dicen que se parece el sapito en particular a alguna neurotransmisor que produce nuestro cerebro. Si nosotros producimos algo parecido, ¿qué necesidad tenemos de tomarlo de allá afuera? Si nosotros, nuestro enorme laboratorio que tenemos puede y además lo produce. Entonces, las moléculas triptamínicas en las que se basa el efecto psicoactivo, es decir, así como que producen estados alterados de conciencia, para no usar términos que algunas personas a lo mejor no conocen, se basa en ese efecto psicoactivo de ambas sustancias. Son uno de los grandes misterios de la conciencia en tanto a la facilidad que para generar experiencias místicas o de proporciones cósmicas, entre comillas pongo esto, es decir, no es que es un sarcasmo, pero sí entre comillas, ¿verdad? No, la ayahuasca, también llamada la liana de la muerte o la viña del espíritu, y el DMT, la molécula de Dios, y que sería el sapito, también se le llama el sapo de la luz y la molécula de Dios. Su relación con la secreción, vamos a hablarlo ahora, de neurotransmisores en la glándula pineal, o sea, llega ahí a la glándula pineal, que según la filosofía oculta y la filosofía antigua y la filosofía hindú y china inclusive, nos ha dicho que la glándula pineal es donde está el asiento del espíritu y además también lo que se llama nuestro tercer ojo. La glándula pineal, para los que no saben, queda aquí exactamente, donde se cruza mi dedo, una línea hacia abajo y esta línea, ahí se cruza, ahí está nuestra glándula pineal, justo en lo llamado el tercer ojo. Entonces, esta molécula es una de las posibles fuentes de experiencias visionarias descritas en distintas religiones a lo largo de la historia. Teniendo en cuenta estas características que para aquellos buscadores pueden parecer bien atractivas y sumando que en la actualidad se pueden conseguir muchas sustancias que contienen DMT, que es el principio activo, y además lo puedes conseguir por internet, no es de extrañarse que exista una moda, un cierto boom que propaga su uso y en algunos casos su abuso, en la gran mayoría. Esto sucede particularmente en México, ¿verdad? Pero también vemos un turismo psicodélico que va implementado en Perú en la búsqueda de la ayahuasca. Y Ecuador. Perú, Brasil, hay un turismo psicodélico, ¿verdad? En esa búsqueda de alucinaciones.
El sapito es nativo de Sonora y, por supuesto, también en la Amazonas, particularmente en la parte peruana, en donde aquí estamos hablando, el turismo psicodélico se ha convertido en una industria, existe de manera paralela el ya harto conocido tabú en torno a las plantas psicodélicas. Gracias por eso. Hay un tabú, obviamente, se le tiene miedo a este tipo de experiencias, los cuales con esta conversación no estamos hablando, y ya lo van a ver en el transcurso del programa ya, acerca de dónde va el punto de este programa. Pero estamos hablando, pues, entonces de que hay un boom, hay una moda, está de moda consumir, como estuvo en los 60, el LSD. El LSD fue el sapito de la época. Y después fue decreciendo su uso, pero ahorita estamos viviendo como un cambalache a nivel emocional y un cambalache intelectual bastante fuerte, en donde tomamos, y lo tomamos a la ligera realmente, como hemos tomado a la ligera algunas otras cosas. En Japón, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que el índice de enfermedades cardiovasculares y muertes por infarto son prácticamente mínimas. Se asoció a la dieta que tenían los japoneses y vino el boom de la comida japonesa pensando que podríamos tener los mismos resultados comiendo comida japonesa y dejando de lado la cultura japonesa, cómo se presenta y de dónde vienen los productos, y todo esto fue dejado de lado pensando que comer como los japoneses pues iba a terminar con nuestras enfermedades coronarias y que los infartos pues iban a disminuir. No fue de esa manera, como todo lo que se toma de manera un poco a la ligera. Entonces ya les hemos dicho que hay una creencia que sugiere que la ingesta de las plantas sagradas o sustancias alucinógenas dicen que llevan a Dios adentro. Dicen que es positiva y que debe hacerse en toda oportunidad que se tenga, como que si los que decimos que no, nos estamos perdiendo de alimento de los dioses, que estamos perdiéndonos de algo, de ese maná que los dioses nos han puesto en estas plantas. La experiencia que dejan invaluables aprendizajes, más allá de lo que nos pueden hacernos pasar por los aspectos más sombríos de la psiquis y vivir nuestros propios inframundos en la experiencia, y que los principios activos, una especie de agentes del espíritu, invaden nuestro cuerpo como una medicina misteriosa que va manifestándose, trabajando y alineando nuestro destino con el orden superior. Nada de esto, la práctica al final, cuando vemos los resultados de las personas, se corresponden realmente. Las experiencias no tienen desperdicio para aquellos quienes las toman, no tienen desperdicio y pueden multiplicarse por racimos y podemos verlo de una manera incluso que se bifurcan por diferentes líneas y en consecuencia se va expandiendo como un árbol realmente, que entonces pareciera que todas estas personas que van por estas raíces extendiéndose van en búsqueda de una cita cósmica con el gran misterio, como así son llamados, y con sus agentes. Entonces, esto que sale de tu mente y se proyecta en el espejo de la naturaleza, y entonces decimos que es que todo pasa por algo. El DMT es un nuevo Dios. Lo hemos convertido como todo en un nuevo Dios, así como convertimos en un nuevo Dios al universo. Una de las cualidades principales de los dioses que no podemos dejar de lado es que los dioses son engañosos. El sapito,
la ayahuasca nos obliga a mirarnos en nuestro propio espejo y nos deja sumidos en la irrealidad de lo que hemos vivido, pero no traen de regreso sino el recuerdo de una experiencia que no produce una transformación total y completa en el individuo. Vamos a ver, Rosario. Hola, Luli. Hola, saludos, Luli. ¿Algunas preguntas? Solo saludos. Ok. Aquello entonces, vemos una experiencia profundamente psicodélica, puede ser un sucedáneo de una muerte simbólica, y la muerte es el camino principal a la transformación. Pero la transformación no se produce por la experiencia en sí nada más, sino que trae como consecuencia acciones que vayan con ello. Una experiencia psicodélica consumiendo una planta de poder no es una cosa casual, que no pueda verse, que no puede, no debe verse desde una promiscuidad de moda y boom mediático, al final de cuentas, porque de alguna manera cuando vemos los cánticos religiosos, los cantos de carácter religioso que recuerdan cultos y sectas, ¿acaso no estamos entonces transfiriendo a estas drogas el carácter de Dios? ¿Acaso no seguimos buscando a Dios afuera cuando en realidad siempre ha estado adentro? Al ingerir una planta psicodélica nos abrimos a energías que están en el ambiente y a los espíritus de esa planta que traen información, según nos explica la física cuántica. También a miles de años de ritos y mitos que van asociados a estas plantas, que no pueden ser dejados de lado y tomados a la ligera. Mi forma de verlo es que una o un par de experiencias psicodélicas deberían ser suficientes para una transformación, una toma de conciencia y un despertar. De ahí en adelante, buscar una y otra vez respuestas en estas sustancias, ¿no será una nueva adicción? Estamos listos para una nueva pausa comercial y ya regresamos con Vida Alternativa. En Emotional Crossover creemos que tú puedes tener una vida ilimitada, un nuevo horizonte, una nueva manera de vivir en gozo y abundancia. ¿Qué requieres transformar para poder experimentar y expresar todo quien tú eres? ¿Cómo puedes participar como protagonista activo en el nuevo modelo del mundo que se está gestando? Si estás comprometido a transformar tu vida de una vez por todas y para siempre, si quieres conectarte y convertirte en el ser humano que nunca antes has sido, toma la oportunidad de participar en un seminario que cambiará tu vida para siempre. Llama ya 602-349-1083 y dirige tu vida hacia un mundo ilimitado de posibilidades. 602-349-1083. En Quantum Emotional Crossover estamos comprometidos con la calidad, no con la cantidad. Reserva tu cupo. Quantum Emotional Crossover, el poder de la transformación personal al alcance de tu mano. Ya de regreso en Vida Alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo, una ventana abierta al mundo de las posibilidades. Tenemos una pregunta de Guadalupe González. ¿Se podría decir, pregunta Guadalupe, que el consumo de alucinógenos nos pone frente a nuestros fantasmas sin la capacidad de vencer? Yo creo que el uso de sustancias alucinógenas nos pone frente a la posibilidad de ver nuestros fantasmas, pero no nos enseña la experiencia en sí misma, no nos enseña a resolver y ahuyentar nuestros fantasmas, porque está exponiendo, y ya más adelante lo voy a ver, las sustancias psicodélicas y alucinógenas al final solamente son el puente entre lo que es tu conciencia, nada más.
La conciencia no está, la planta no es la conciencia está dentro de ti. Entonces, no podemos vencer en nuestros fantasmas, no podemos vencer frente a la experiencia, a la muerte y después salir diciendo que la muerte es absolutamente hermosa, ya que la experiencia de la muerte que pareciera que produce el sapito, en particular la experiencia de la muerte, desde mi punto de vista debería tomarse de una forma simbólica como la transformación, que el viejo yo debe irse, el viejo yo debe morirse vivo, parado en sus dos pies y poder transformarte. Pero eso no puede ser solamente con una explosión que sucede a nivel de tu cerebro. Necesita haber existir esa toma de conciencia. Entonces, gracias Lupe por tu pregunta. Anímense y pueden también llamar por teléfono. Entonces, cuando estamos en una experiencia psicodélica donde hay una gran cantidad de ritos, etcétera, y etcétera, nosotros podemos verlos. Y lo decía Alan Watts, una vez que has escuchado el mensaje, cuelga el teléfono. Una vez que has escuchado el mensaje, cuelga. Entonces, esas radiantes puertas de la percepción que todos queremos depurar se pueden volver una coladera energética llena de efluvios, energías, de una gran cantidad de información que se maneja en este tipo de grupos e incluso formas de pensamiento que están ahí. No puedes bañarte 2 veces en el mismo río. No puedes bañarte 2 veces en el mismo río. Es absurdo querer vivir lo mismo 2 veces. Es casi imposible tener la misma experiencia mística que marque un antes y un después, siguiendo el mismo método, el mismo deseo. Muchas veces cuando regresamos a las sustancias psicodélicas, lo que buscamos es vivir la misma sensación de integración y de fusión con una conciencia de quien penetra y se deja penetrar por el universo. Pero si hemos escuchado realmente lo que la droga nos está dejando, yo hago esta pausa para ir reflexionando, ¿verdad? Es que lo de afuera, la planta, el sapo, la droga, es solamente ese puente. Es un puente hacia lo que está adentro de nosotros y en consecuencia nos obliga a vernos las heridas que ocultamos. Si algo nos enseña es que nosotros somos esa misma conciencia que está afuera, porque la conciencia de afuera y la conciencia de adentro es exactamente la misma. Si nosotros podemos establecer ese puente de conciencia y conexión con todo lo que existe, no necesito la droga para hacerlo. Mi laboratorio interno puede producir esos estados alterados de conciencia en donde estoy conectado con todo lo que existe, porque eso es lo que es físicamente correcto. Vamos a decir físicamente correcto es porque está demostrado que todo, absolutamente todo está conectado. Las respuestas están adentro, no están afuera. Es de adentro hacia afuera como yo me conecto con todo lo que existe. Lo dice el segundo principio de la física cuántica. Una vez establecida la conexión, esa conexión no se rompe. Buscamos entonces la misma experiencia para que esa experiencia nos permita volver a sentir lo que en la primera experimentamos. Nosotros, si esta experiencia algo realmente te enseña, es que nosotros somos esa conciencia, esa luz de la que están hechas todas las cosas. La planta no te da la conciencia, es el puente o un transitor de la conciencia que está allá en nosotros. Esa es la experiencia real. Ese es el regalo que nos pueden dar estas plantas. Es la enseñanza, salir de la alucinación en donde hemos vivido para asumir nuestra conciencia como el verdadero regalo que nos han dado los dioses.
Queremos la explosión, esa explosión de vida, la queremos. Esa explosión que viene de la activación de la Kundalini que se mueve a través de toda nuestra columna. Nos balanceamos entre lo hermoso y lo feo de la muerte, la oscuridad y la luz. Pero entonces, ¿cuál es el precio? Es decir, la explosión del momento y te pierdes en ella. La posibilidad, tú sabes lo que pierdes, es la posibilidad de recorrer el camino. Ya no estás en la explosión y la explosión te impide ver lo que realmente tiene valor y significado en esta experiencia. La explosión sería momentánea, ahí te pierdes y ahí pierdes la posibilidad de recorrer el camino. La memoria por naturaleza está condicionada a la conciencia cósmica y esa conciencia cósmica que hemos ligado a la ayahuasca, quedamos atrapados en un laberinto, ya que está en nuestra mente, pero en una compuerta. Y para abrirla necesitamos la llave cuya clave son las características neurológicas del momento, las cuales no se pueden reproducir de manera consciente, sin la asistencia entonces de el agente psicoactivo. Y ahí comienza la adicción. Y ahí comienza este llamado juego. Ahí es donde está. La mayoría de las personas que llegan a estas experiencias vienen guiados por la moda alucinante de otros. En consecuencia, no tienen las herramientas, ya como pregunta Lupe, para asimilar una experiencia de transformación. En consecuencia, deambularán buscando un fantasma que solamente está en su mente. La elevación de la conciencia para poder ser duradera probablemente debe ser impulsada desde adentro de nuestro propio corazón y en nuestro plexo solar, no solamente en el primer chakra y no solo por los artificios de nuestro cerebro. Si realmente quiero tener una evolución individual sostenida, debo aprender a conseguir estados de conciencia elevada o de bienestar y plenitud sin usar ya las poderosas y peligrosas herramientas psicoactivas y alucinógenas. Usarlas con cotidianidad es desgarrador, una perenne discontinuidad que hace difícil al adicto, porque así podríamos llamarlo, encontrar el equilibrio en su propia vida. El viajero que anda en búsqueda, el psiconauta, a fin de cuentas, busca es la libertad, liberarse de cualquier estructura que lo mantenga atado, cualquier estructura mental que lo mantiene oprimido, liberarse de todo aquello que lo enajena, pero también de todo aquello que lo empodera. La belleza sublime y el poder que suscitan estas sustancias forma fanatismos. Aquel o aquello que nos otorgó ese regalo divino lo vamos a divinizar. Y alguien dijo una vez que si encuentras a Buda en el camino, mátalo, dice ese proverbio zen. No es casualidad que existan religiones en torno a la ayahuasca. Esto habla del gran poder de este brebaje, como de la tendencia humana a congregarse en torno a estructuras de poder y de control que al final le estoy poniendo y cediendo la autonomía, mi propia autonomía, a los grupos de poder que al final están detrás de mantener una humanidad totalmente aletargada, drogada y sin capacidad de respuesta. Vemos entre los grupos que viven estas experiencias una pronta respuesta evangelizadora y sectaria. Evangelizadora porque quieren convencer a otros de que lo que están haciendo es lo máximo,
y sectaria, porque si tú te niegas, entonces serás discriminado. La voz de la planta, sin embargo, nos dice que nosotros ya somos un universo, el universo en su totalidad, sin principio ni final, y no tenemos que convertirnos o llegar a ser nada más de lo que ya somos. Este ha sido el programa. Vamos a ver quién más. Abril, Perla Carreón. Buenos días, Perla. Abril Gobea también lo está viendo. Muchas gracias por estar conectados. Todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Ya hemos terminado entonces el programa de Vida Alternativa. Los veo el próximo miércoles con otro interesante tema. De todas maneras, puedes dejar tu opinión. En mi muro va a estar el video de hoy, del día de hoy, el programa del día de hoy, en Vida Alternativa, en Frecuencia Alterna. Lo puedes buscar en la página de Quantum Emotional Crossover, lo puedes buscar en las diferentes páginas y sobre todo pues va a estar en mi muro de una manera mucho más fácil de donde escuchar nuevamente el programa si no tuviste la oportunidad. Compártelo si te ha parecido interesante y deja tus opiniones también. Entonces, hasta el próximo miércoles.